hay dos fechas especiales que tiene el satanismo, que es del 30 de abril y el 1 de noviembre. Son dos fechas satánicas muy importantes que el satanismo trata de llevar a la gente a que todo el mundo inconscientemente participe de sus celebraciones. Porque tienen plata, tienen recursos, manejan el mundo. Ustedes recuerden que nosotros simplemente, dice la Biblia, la palabra de Dios, que los que realmente somos hijos de Dios somos peregrinos y extranjeros. No estamos bajo las normas ni bajo el gobierno del mundo, sino bajo el gobierno de Dios. Por eso, cuando parece que todo el mundo está pensando diferente que nosotros, es tal vez un punto positivo para nosotros. Va a decir, bueno, señor, entonces voy por el lado correcto. Halloween, ¿qué significa? La palabra Halloween significa, es una contracción de un nombre en inglés, All Hallows Eve, significa víspera de todos los santos. All, de todo, Hallows Eve, víspera de todos los santos. O sea, la víspera de la fiesta de todos los santos. Primero, esta fiesta, este nombre es claramente católico y no evangélico, porque los evangélicos no creemos en los santos como mediadores del pacto, ni voceros entre Dios y nosotros, ni tampoco nosotros creemos en las imágenes. No es que no vemos una imagen y ya es de Satanás, simplemente la imagen no representa lo espiritual, la imagen no es un medio para pedirle a Dios, la imagen no es el medio donde yo me tengo que arrodillar a una imagen, sino que la imagen es para alguno, la obra, como dice ahí en Isaías, obra de artesano que ganó plata con eso. Nosotros tenemos una relación directa con Dios. Pero el catolicismo quiso poner varios días, y ahora lo vamos a ver, para llevar sus tradiciones y romper tradiciones que el mundo tenía antes del catolicismo, de que entrara el catolicismo. Y esto viene de los celtas, de muchísimos años, pero muchísimos años. Ahora ustedes van a leer Halloween y la fiesta de todos los santos. Lo van a ver, lo van a conocer. Es una fiesta anglosajona que tiene su historia también. Pero esto todo, como les digo, vamos a hablar un poquito de historia para ir después a la parte espiritual, que es lo que más nos pesa. Amén. Dicen que el 1 de noviembre los celtas festejaban una fiesta de la tierra y la naturaleza, porque era la transición entre la primavera y el verano, entre el otoño y el invierno, mejor dicho. Nosotros primavera, verano, entre el otoño y el invierno. Era una fiesta que era de transición, donde ellos creían que la pared, que Lucas nos dice en capítulo 15, que es clara y que no puede transgredirse, pero ellos dicen y tenían la costumbre, y muchos lo declaran, que la pared que separa a los muertos de los vivos se empieza a desvanecer y puede haber un paso entre los muertos y los vivos. Puede haber un momento donde es tan finita la línea, donde algunos demonios o algunos muertos pueden entrar a la tierra natural. Esa es una creencia pagana, pero también fue una creencia que el catolicismo adoptó, que el catolicismo, tratando de minimizar la fiesta pagana de los celtas, lo hizo como el Día de Todos los Santos. Saben que hay dos fechas, recuerden, si quieren, ¿no es cierto? Está el 31, nosotros festejamos porque era víspera. Pero el 1 de noviembre es la fiesta de Todos los Santos y el 2 es la fiesta de Todos los Muertos. Y viene un día y viene otro día. Son dos fiestas, donde tratando de cambiar estas culturas, el catolicismo trató de poner esas fechas. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en países como México, que celebran la fiesta de Todos los Santos, la fiesta de los muertos, y hacen grandes celebraciones a los muertos, porque realmente el trasfondo es el miedo a la muerte, la adoración a la muerte, y que si me muero, la muerte me espere bienvenida porque siempre la adoré. Ese es un poco del rito que se hace. Entonces mantienen ciertas pautas de disfraces, de esqueletos, pero bueno, no quiero entrar tanto en detalle.
Lo que pasaba era esto, la época del año que se avecinaba era, como dijimos, el invierno y era escasez de alimentos y la muerte de la naturaleza porque venía el invierno. Entonces, esa noche, los que habían muerto retornaban y muchos debían ser guiados al otro mundo, a veces utilizando calabazas, luces, pensaban que llevaban también a los muertos al otro lugar. También se incendiaba, y esto se encendían hogueras al aire libre, y el pueblo participaba dejando las casas a oscuras y frías para que los espíritus no las encontraran agradables para permanecer en ellas. O sea, yo apago la luz y me pongo la luz en otro lado para que los demonios no les llamen la atención mi casa. Es una de las cosas que se hacían. Después también se hacían reuniones muy ruidosas para que los demonios o los espíritus de los muertos digan hay mucho ruido, me voy de esta casa. Para algunos lo siguen practicando, esa casa que son un lío, pero no tienen esa función. También se dejaba comida a la puerta para que si un demonio, perdón, para que algún muerto tuviera hambre, comiera la entrada y no tuviera que entrar a comer. Ese es todo el miedo que se empezaba a tener con respecto a los espíritus. O sea, y en ese tiempo todas las brujas, todos los demonios, todos los duendes y todos andaban y deambulaban por todos lados. Entonces, para ahuyentarlo también la gente se disfrazaba y se ponía máscaras horribles a ver si de esa manera, miren que, no digo ingenuidad, pero qué cultura, que se imaginaban que si se ponían máscaras feas, los demonios iban a asustar de ellos. Hermano, más feo que los demonios, no sé cuántos más puede haber. Pero bueno, ellos se imaginaban que si ponían una cara fea, hasta los demonios se les asustaban. La gente se les asustaba. Entonces empezaron con esa práctica. Una práctica que no tuvo muy buenos resultados, ¿no es cierto? Porque nosotros empezamos a ver que todo se fue transgiversando. Después se fueron otras cuando Roma entra allá con los celtas y los invaden, cambian la costumbre porque tenían estos sacrificios humanos también a veces para ahuyentar, entonces era preferible que se muera uno y no varios, así que hacían un sacrificio. Después los romanos lo prohibieron, entonces hacían imágenes o muñecos y quemaban los muñecos en lugar de las personas. Y así empezó todo lo que era la tradición, ¿no es cierto? En el año más o menos el siglo IX, la Iglesia Católica quiso cambiar esa cultura y dijo, bueno, no, lo que adoramos nosotros es el Día de Todos los Santos y ustedes no se tienen que disfrazar de demonios. A ellos les había resultado que como no tenían una fecha, no sé, esto no era tan espiritual, pero ustedes saben que el 24 de diciembre no nació Jesús, eso creo que lo saben todos, sino que se puso una fecha donde en su momento el catolicismo quiso cambiar ese día, que era el día especial del ocultismo, por un día que se celebraba a Cristo. Entonces todo el mundo empezó a celebrar el nacimiento de Jesús y le salió bien. En este caso quisieron cambiar de esa fiesta pagana y decían que lo mejor que podían hacer era disfrazarse de ángeles o de angelitos, de santos, pero la gente tomó el día, pero eso no lo quiso. Se acordó y le quedó arraigado el miedo a la muerte, el miedo a los muertos, el miedo a los demonios y se siguió disfrazando de esa manera. Entonces todo eso se empezó a llevar hasta los niños, donde a los niños se les fue instruyendo que de esa manera tenían que empezar a participar ese día. Saben que es una fiesta tan fuerte. En Estados Unidos, por ejemplo, los niños ya tienen que empezar, después vamos a hablar lo que es dulce o truco, pero empezar a hacer ese pacto diciendo dulce o pacto, dulce o pacto, dulce o pacto. Y ahí era el original, ¿no es cierto? Los chicos hacen eso. Los adolescentes cuando crecen y jóvenes ya no podían, pero ya estaban influenciados por todo lo que era el satanismo, entonces tenían que tener prácticas sexuales de la mayor manera posible como costumbre, y los padres se acostumbraron a de grandes salir afuera y dejar que su casa sea un descontrol. Todo esto fuera de lo que es un hogar cristiano, un hogar sano, sino simplemente lo que son las culturas de los países.
Entonces, en el siglo IX más o menos, el catolicismo trató de cambiar la fiesta y puso Halloween. Y ahí, hasta ahí empezó nosotros. Ahora vamos a ver algunas cosas. Significados de dulce o truco, o el famoso de Estados Unidos. Esto todavía, como dijimos nosotros, no nos está afectando, gracias a Dios, pero conozcamos el fondo espiritual de cada cosa, porque son fechas muy fuertes espirituales. El triqui triqui o dulce o truco es broma o trato. Parece original, parece inofensivo, pero los en Gran Bretaña hace muchos años la gente tenía hambre. Algunos tenían plata y algunos eran muy pobres. Entonces la gente, cuando venían los pobres en esa fecha y tenían miedo que sea algún demonio disfrazado o algún santo disfrazado o algún muerto disfrazado, le preparaban comida y le decían, bueno, toma, orá por los muertos. Entonces la gente que aceptaba la comida se iba orando por los muertos. Una tradición pagana que saben que el Evangelio nosotros no podemos orar por los muertos. El que ya murió, dice Romanos ahí 3:23, tómenlo después, pero dice el que está muerto, después solamente le queda el juicio. No podemos hacer absolutamente nada nosotros de nuestro lado para cambiar el estado final de nadie. Si no se hizo en vida, no se puede hacer. Pero la costumbre, el anhelo de la gente era que si alguien venía y oraba por un muerto, algo bueno iba a suceder. Pero bueno, no es así en términos naturales. Ahora bien, toda esa cultura la llevaron a Estados Unidos y los que fueron, que no eran cristianos, que no eran evangélicos, que no eran personas que conocían la palabra de Dios, llevaron esta cultura y dijeron, wow, si en aquel lugar que conocíamos los muertos y los demonios teníamos que pactar así, en este lugar debe estar lleno de demonios y de muertos que no conocemos, más vale que negociemos de entrada. Entonces lo que era el dulce truco era un pacto tratando de calmar a esas personas, a esos demonios y a esos muertos que podían venir a sus hogares. Ya empezamos a hablar, fíjense, inconscientemente de ir pactando con los muertos, ir pactando con los demonios, porque ese era el fin. Dulce o truco. Venían las personas disfrazadas de demonios, de muertos y de todo, y te decía, tenés dos opciones. O pactás y me das, o te viene un ataque mío. O venís y me das, o cedés, me entregás, pactás algo bueno, o directamente voy a venir y te voy a hacer algo perverso. Y la gente prefería pactar dando con tal de que el enemigo no les afectara el hogar. Fíjense si eso no tiene una connotación ya espiritual. Si vos tienes un demonio y vos ya tenés que pactar con el demonio para que no venga y atormente tu casa. Ese es el fondo, primeramente, de Dulce Truco. No era solamente comer caramelos, era un fondo espiritual de pacto satánico. Ese es el fondo fundamental. Ahora, ¿cuál es el significado de la calabaza? Hay una historia que es donde muchos van a ver con la cabeza de arpillera, de un muñeco. La historia de un tal Jack. Sí, si alguno tiene preguntas, después hagamos. Este Jack era un joven que dice que desde chico, a mí me gusta porque lo puedo llevar tanto al presente esto. Dice, yo leí esta frase, miren, el cuento tiene que ver con un tal Jack que desde niño se dedicó, fíjense en su casa, fíjense a mirar alrededor, no digo que sea ninguno, un vecino o algo, se dedicó a la pereza y a ejercitar su inteligencia en los juegos de azar o en los jueguitos electrónicos, sin que en toda su vida hubiera hecho enemigos, pero ni tampoco un acto bueno. Ese Jack, un día, vino a buscarlo el diablo y Jack negoció, porque era pícaro, sabía negociar con, en teoría, ¿no es cierto?, con los juegos de azar y le ganó y encerró a Satanás. Entonces le consiguió ganar un año más, o sea, ya empezó a pactar y ganarle al diablo. Ya nos empieza a enseñar que ese juego y toda esa historia en Halloween nos dice que nosotros podemos negociar y salir ganando con el enemigo. Porque el enemigo tiene poder y nosotros podemos negociar con él y salir más vivos que el diablo. Miren vos qué hecho curioso. Y Satanás, disfrazado de tonto, dice, sí, negocia, pactá tranquilo que te va a salir bárbaro. Y eso es lo que muchos están haciendo en este tiempo.
Y dice que cuando este chico murió, esta es la tradición, estamos diciéndolo, ¿no es cierto? Cuando este chico murió, ya a Dios no podía entrar porque no había hecho nada, ya no tenía nada positivo para dejarlo entrar al cielo. Y Satanás no lo quería ver porque estaba molesto porque le había engañado un par de veces. Entonces lo dejaron, ni Dios ni Satanás lo quería, como algunos se piensan que van a terminar. Entonces Satanás, ¿qué hizo? Como no lo quería Satanás tampoco, le agarró una brasa de fuego de él mismo, digamos, del infierno, y se lo puso en un recipiente. Algunos dicen que eran un nabo, otros dicen que era una calabaza, para que él iluminara su camino para que llegue a la eternidad y al limbo, ni a un lugar ni a otro, y quedó deambulando por todo el mundo. El problema de esa tradición, no solamente de los chicos perezosos que no hacen nada y solamente vivieron su vida con los jueguitos, era que cuando este Jack dejó de estar del lado del bien y del mal, se convirtió en una entidad, confrontaba a la gente. Y si la gente tenía la mala suerte de enfrentarse a este Jack o verlo, tenían que pactar, o pacto o muerte, o pacto venían una opresión o una posesión satánica. Entonces la gente, si veían a Jack, pactaban. Qué feo, ¿no? Qué fea historia, qué linda, qué romántica pensar que para muchos el hombre es más vivo que el mal y que el mal es el que tiene el mayor gobierno. Si nosotros analizamos todas las culturas actuales, todas las películas, inclusive hasta las más inocentes que parecen como ser las de Harry Potter, que uno las mira y mira diciendo, esto no me afecta, enseña inconscientemente lo siguiente. Está el poder, está el mal, es que sobre todo al mal casi lo ganan entre todos, por poco. Segundo, están los brujos, que están entre los hombres y mujeres sin magia, comunes, sin fuerza, sin respaldo. Están los brujos que tienen fuerza y después está el enemigo, está el mal. O sea, siempre llevando a que los hijos de Dios, la gente natural, no tiene armas ni recursos para enfrentarse al mal, salvo los que entren en brujería y en satanismo. Ellos sí tienen el gobierno, esos sí tienen el poder, esos sí saben manejar las situaciones. Y el chico crece creyendo realmente, hasta en muchas casas evangélicas cristianas, creen que no tienen poder. Y ustedes recuerden siempre, y esto es un paréntesis, que el que tiene el único que tiene el poder para echar afuera a los demonios, para atar demonios, para llevar al infierno a una persona, para permitirle el ingreso al cielo, para confrontarse con todas las fuerzas espirituales y vencer es Cristo Jesús y todos los que somos sus siervos. Todo el poder, los milagros de Jesús, lo que sucedió con los apóstoles, todo el satanismo lo imita. Y la idea de imitar después es mostrar que ellos son más poderosos porque son hijos del Padre de mentira. Entonces la gente, los chicos creen en ese universo donde yo recordaba, vi una vez una de esas películas, decían gente muy, no sé cómo le decían, gente sin magia, gente común, gente que no alcanza nada. Y ellos con una varita avergonzaban a todo cristiano. Miren lo que es la mentira de Satanás para engañar a los pobres niños, ¿no es cierto? Pero entonces, lo que llevan en una calabaza con luz es un carbón encendido de Satanás que te marca el camino hacia donde tenés que ir. O sea, ya empezamos a ver que hay un trasfondo espiritual bastante complejo. No es tan romántico como pensamos que es, ni tan sencillo espiritualmente, porque cuando uno acepta el dulce o el truco, lo que está haciendo es está empezando a practicar el pacto. No sabemos quién está delante y nosotros aceptamos hacer el pacto para estar tranquilos. Los adolescentes más grandes, si no te daban, te tiraban papeles higiénicos, huevos, todo. O sea que vos tenías que siempre aprender a pactar para estar tranquilo. Y ese es el cuidado también que tenemos que tener. Ese cuidado, eso
de creer que el hombre puede manejar la situación con Satanás y salir ganador es el mensaje de fondo. Y el pactar, si no te queda otra, es la segunda alternativa que nos quiere enseñar Halloween. Hasta ahí quiero hablar porque sería mucho más largo. Ahora quiero hablar un poco de satanismo en Halloween. La noche de Halloween es una fecha muy fuerte en el satanismo. Viene octubre, lamentablemente, es un mes donde hay una opresión tremenda, una opresión espiritual como no se pueden imaginar, porque así como los hijos de Dios tienen sus días espirituales para ayunar, para orar, para buscar de Dios, para en Semana Santa, donde tenemos 3 o 4 reuniones juntas, donde por ahí tenemos por fe el mes aniversario, donde tuvimos, por ejemplo, América Ahora, que fueron unos días maravillosos bajo la presencia de Dios, y todo eso que nosotros vivimos, el satanismo también lo hace, pero en forma negativa. Ellos también buscan potenciarse, ayunar y prepararse para conseguir mayor poder, mayor dominio, mayor autoridad sobre la tierra que prácticamente heredan ellos. Nosotros somos, acuérdense, peregrinos y extranjeros. Nosotros en un momento a otro nos vamos con el Señor, vamos a estar la eternidad viviendo en recompensa, en gloria, en gracia, en bendición, en abundancia, en riqueza, donde Dios seca todas nuestras lágrimas y vamos a vivir bajo el poder y la misericordia y el amor de Dios. Pero todas estas personas que conocen a Dios lo niegan a propósito y se preparan un mes para, si es posible, destruir la iglesia de Dios. Si es posible, maldecir la iglesia de Dios. Ese es el propósito que tienen entre todas las prácticas. Y están los que se realizan durante octubre también, y después les voy a dar algunas fechas también, que no me gusta mucho entrar en detalle, pero conozcamos que cuando ellos hacen todas estas cosas reciben poderes que entre ellos los facultan, los levantan, los suben, tienen dominios. Pero volvemos a nosotros, acuérdense en esto, nosotros somos peregrinos y extranjeros, nosotros tenemos que tener y ser diferentes, ¿amén? ¿Qué buscan, por ejemplo, las misas negras? Porque las misas, los satanistas hacen lo mismo que las iglesias católicas, solamente que en vez de escuchar el Padre Nuestro, dicen el Padre Nuestro y le agregan el nombre de Satanás. Y todo es una misa similar, parece, pero todo dándole gloria a Satanás. Buscan 3 cosas. Miren, y en este tiempo es donde más se empieza a manifestar. Por eso les digo que tenemos que ser hombres y mujeres de cuidado. Primero, sexual. Para que alguien acceda a los deseos sexuales de quien lo encarga. Significa que las tienen el propósito de atrapar a las personas en ese ámbito sexual, en ese ambiente espiritual, para que la persona empiece a tener ganas, intención, desesperación, provocación, deseos a una persona. Eso es una de las funciones de las misas negras, ¿no? Que las personas cedan a estos deseos. Lo segundo, ellos lo llaman compasiva. No tiene nada que ver con la compasión. Es la definición para ayudar a alguien en su salud o en los bienes materiales. Todos los recursos naturales es la segunda función. Todo lo que puede ser monetario y material. Lo tercero, dañina, que es perjudicar algo, inclusive con la muerte violenta. Todo eso lo están formando, practicando, porque saben quién es Dios, le dan la espalda a Dios y hacen conscientemente todo para no darle la gloria a Dios. O sea que en Halloween no hay nada que sea realmente bueno, por desgracia. Pero como ponen la plata los productores satánicos, como ponen la plata los productores hasta homosexuales y todo, nos quieren vender una imagen transversada de la realidad espiritual. Y muchos pensan, ¿de qué tiene de malo? No notamos todo lo que está atrás. Miren, estamos en minuto 13, así que voy a pasar bastante. Pero hay muchos ritos y satánicos que hacemos. Y Satanás se encarga y necesita solamente que vos pases un día para después tal vez atar tu vida a lo de tus hijos.
Satanás necesita que practiques todos los días algo. Por decirte un ejemplo, no necesitas todos los días tener relaciones con una persona con SIDA para contagiarte. Te basta un día. No, Satanás también apela a la curiosidad de las personas que están mal, depresivas, con problemas, para ver si los puede envolver en la cartomancia, la negromancia y en todas las artes de adivinación, para que vos digas, no hice, fue un día, suficiente, te até con eso. Entonces, como hubieras metido la mano y te vas con una cadena puesta. Ese es lamentablemente lo que sucede en este tiempo, donde la gente, sin darse cuenta, accede a esos rituales, donde por ahí vos vas por una ayuda y te metiste en un bandismo que también practica lo mismo, y cada uno hace un pacto sin darse cuenta y después termina el remedio peor que la enfermedad. Si vamos bien, yo les sigo diciendo. Ejemplo, fechas. Miren, les voy a dar algunas, pero son importantes. Septiembre del 5 al 30, ayunan para buscar la voluntad de Satanás. ¡Qué tremendo! Lo hacen. Ustedes no saben la cantidad de gente que está haciendo esto. Ustedes no saben la persona que de poder en este momento que hay en los gobiernos mundiales y en distintos lugares donde hacen pacto para tener ese poder, y cuando ya están atadas las manos siguen. Entonces, si bajan la guardia, el enemigo los pasa por arriba. Entonces tienen que estar cada vez peor y peor y peor y con un peor pacto para mantenerse, para que no les venga todo lo que hicieron en su vida en contra. Septiembre 27. Elección de sacerdotes confesores para el libro del macho cabrío. Es la Biblia de ellos. Y ahora empieza octubre. Fíjense, yo les voy a dar la fecha de octubre. Octubre 4, ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Día 28, bendicen los integrantes satánicos. Día 29, ordena al ministro del rock, músicos, managers y promotores para entregar música satánica. Octubre 30, rituales, bautismo. 31, inscripción en el libro del macho cabrío. Y ahí sigue. Tremendo. Y después tienen todas unas fechas que cada uno tiene fechas preparadas para que la iglesia pierda fuerza, la iglesia no se congregue, la iglesia solamente esté por internet, la iglesia no pueda bautizar, la iglesia, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que están haciendo para que la iglesia no avance. Pero donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Si permanecemos en el Señor, Dios nos da la victoria en todo, aunque el enemigo no lo quiera. Amén. Ahora, algunos pasajes de por qué no tenemos que celebrar. Isaías, capítulo 8, versículos del 19 al 22. Dice, y cuando os digan, consultad a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y a los testimonios. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos que ser. Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Levíticos 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos por ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. No se vuelvan a ellos, no se vuelvan en un momento de desesperación. Miren, hay una historia, y esto es muy importante, porque nosotros, ahora les voy a explicar parte de esto, que es muy controversial, hay mucha discusión teológica con respecto a esto, pero es bien bíblica. Está en 1 Samuel, capítulo 28, versículo del 5 al 7. Yo se los voy a leer, es más largo, pero quiero simplemente darles este punto que es muy importante. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, y aquí hay una mujer en Endor que es medium. Y sigue la palabra de Dios diciendo que Saúl se disfrazó en un tiempo cuando él estaba en contra de todo lo que era el ocultismo, ya buscando una respuesta desesperada, se volvió a los medium, se volvió a los encantadores, a los adivinos. Esta medium lo descubrió, le dice, no importa,
yo no te voy a hacer nada, haceme bajar a Samuel. Y Samuel, que era un profeta, le dice, ¿para qué venís a molestarme? Y él dice, no, porque tengo este problema. Y Samuel le dijo, si ya Dios te descartó, yo no puedo hacer absolutamente nada. O sea, había un problema ahí de fondo, que era dejar de confiar en la promesa de Dios, en confiar en Dios, para tratar de buscar una solución fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, tengamos cuidado en este tiempo también de que cuando no tengamos de entrada la respuesta que queremos de parte de Dios, no significa que Dios no tenga una respuesta, no significa que Dios no esté procesando un resultado, una respuesta y una bendición para nosotros. No nos desesperemos a hacer cosas apresuradas, ni a cortar caminos, ni a hacer cosas diciendo, bueno, no es tan así. Porque, hermanos, nos vamos a rodear lamentablemente de gente, nos guste o no, que algunos se van a llamar tal vez cristianos, pero te van a recomendar cosas que no son de Dios, que no vienen de Dios. Y uno, sabiéndolo, va a querer aceptar, negociar eso, y el resultado va a ser catastrófico. Hermanos, tenemos un Dios de poder que está por encima de toda fuerza espiritual. Tenemos no solamente un mundo que nos odia, que se burla de nosotros, sino un ejército satánico que está maldiciéndonos, estando en contra, umbandistas, quimbandistas, satanistas. Y vos no te preocupes, ni te asustes porque está a 5 cuadras, porque está a 3 cuadras, porque escuchás los bombos o nada. Todos tienen sus ritos y sus invocaciones. Nosotros tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les puedo garantizar, hermanos, que nosotros como iglesia, y estos son varios, más de un testimonio tenemos, que enfrente de cuando habíamos puesto en Bransen, en la iglesia, cuando arrancamos, cuando inauguramos, casi enfrente, en diagonal, teníamos un templo umbanda donde había un pai y empezó a decir, a esto los destruyo, a esto los reviento, a esto me van a durar días. Y nosotros lo ignoramos porque el elefante no se pelea con la pelusa, el águila no se pelea con la lombriz. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, no me importa lo que un grupito de personas que invocan demonios ya vencidos por el Señor puede hacer contra nosotros, el pueblo, la iglesia de Dios. Nosotros solamente declaramos el poder de Dios. Pero tanto se jactó, tanto molestó, tanto perturbó, tanto amenazaba que en un momento dijimos, bueno, Señor, esta persona no para de alardear, así que te voy a pedir lo siguiente, Señor. O convertís o lo sacás. No sé si tardó, esa fue la oración de un día, empezamos a orar en esa dirección y en 15 días, no sé cómo fue, obviamente que Dios supo cómo, que eso, hubo una causa de abuso, de menores, de esto y del otro, y tuvo que irse, desaparecer del lugar, dejar el lugar abandonado y escaparse. Enfrente de casa pasó lo mismo, otros que se jactaban, que nos miraron, que se reían y salieron todos presos, porque cuando Dios determina algo, ni el diablo, ni Satanás, ni sus huestes pueden oponer. Amén. Eso es más o menos un poco en pantallazo de lo que es celebrar Halloween. No es tanto los chicos, es enseñar, es adiestrar el pacto desde chicos, es el hacer que uno acepte o no acepte a los demonios en el hogar. No es un lenguaje para nuestros hijos, no es la manera con que nuestros hijos tienen que crecer, no con temor a Satanás, no disfrazados del diablo, simplemente disfrazados, no, vestidos de luz, como dice la palabra.